Cleopatra la Séptima es, sin lugar a dudas, una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia antigua. Su vida, llena de pasión, política, traición y ambición, ha sido narrada a lo largo de los siglos y sigue cautivando a la humanidad, no solo por su belleza legendaria, sino por su inteligencia estratégica y su habilidad para sobrevivir y gobernar en tiempos de caos. Nacida en el 69 a.C., Cleopatra llegó al trono de Egipto en circunstancias complejas, marcando el inicio de una historia que cambiaría el curso del Imperio Romano y del propio Egipto. Cleopatra nació en Alejandría, la gran ciudad portuaria de Egipto, que por entonces era un centro cultural y científico, famosa por su biblioteca y su faro. Era hija del rey Ptolomeo XII, y al igual que su familia, pertenecía a la dinastía ptolemaica, una dinastía helenística de origen griego que había gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro Magno. A pesar de que la mayoría de los miembros de la dinastía no hablaban el idioma egipcio ni comprendían las costumbres del pueblo, Cleopatra se destacó desde joven por su deseo de conectar con su país. Aprendió a hablar egipcio y adoptó muchas de las costumbres egipcias, lo que la convirtió en una líder más cercana a su pueblo que otros miembros de su familia. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió en el 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono junto con su hermano menor Ptolomeo XIII, con quien gobernaría inicialmente en un correinado. Sin embargo, la relación entre ambos se tornó tensa rápidamente. En el contexto de luchas de poder dentro de la familia real, Cleopatra fue expulsada de la corte y obligada a exiliarse. Fue en ese momento cuando comenzó a forjarse su astucia política, al darse cuenta de que para recuperar su poder debía recurrir a la política romana, la fuerza más dominante en el Mediterráneo en ese entonces. La oportunidad para Cleopatra llegó cuando Julio César, el líder romano, se encontraba en Egipto en el año 48 a.C., tras haber derrotado a Pompeyo en la Guerra Civil Romana. En su exilio, Cleopatra no dudó en buscar una alianza con César, una jugada audaz que cambiaría para siempre su destino y el de Egipto. Según la famosa leyenda, Cleopatra se presentó ante César en una alfombra enrollada, como una sorpresa inesperada, una táctica teatral que no solo cautivó a César, sino que también le mostró a Roma el poder de una mujer capaz de manipular la política con astucia y carisma. César, impresionado por la reina joven, inteligente y decidida, decidió apoyarla en su lucha por recuperar el trono. Juntos, en el año 47 a.C., derrotaron a las fuerzas de Ptolomeo XIII, y Cleopatra fue restaurada como reina de Egipto. En este periodo, Cleopatra y César se embarcaron en una relación tanto personal como política. Cleopatra se convirtió en amante de César, y en el año 47 a.C. dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido como Cesarión, a quien Cleopatra proclamó como el hijo legítimo de César. Esta unión fortaleció aún más la posición de Cleopatra en Egipto, pero también la vinculó irremediablemente con Roma y con la política que definía el futuro del Imperio Romano. La relación con César también representaba un equilibrio frágil para Cleopatra, ya que el poder romano seguía siendo una fuerza determinante en su reino. Sin embargo, la muerte de César en 44 a.C., a manos de los senadores romanos, sumió a Cleopatra en una nueva crisis. La reina egipcia sabía que necesitaba otro aliado romano para garantizar la estabilidad de su reino. Fue entonces cuando recurrió a Marco Antonio, uno de los triunviros que gobernaba Roma tras el asesinato de César. Marco Antonio, al igual que César, se sintió atraído por la poderosa reina egipcia, no solo por su belleza, sino por su habilidad política. Su alianza fue tanto personal como estratégica. Juntos, formaron una poderosa coalición que rivalizaba con el poder de Octavio, el sobrino adoptivo de César y futuro emperador Augusto. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue vista con desdén en Roma, donde los opositores consideraban a Cleopatra una amenaza para la supremacía romana y a Marco Antonio un traidor por sus vínculos con ella. Mientras tanto, Cleopatra y Marco Antonio tuvieron 3 hijos juntos, consolidando aún más su alianza personal y política. No obstante, esta relación no pasó desapercibida para Octavio, quien aprovechó las tensiones dentro del triunvirato romano para enfrentarse a Marco Antonio y Cleopatra en una guerra abierta. La famosa batalla de Actium en el 31 a.C. marcó el clímax de esta rivalidad. Las fuerzas navales de Octavio derrotaron a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra, lo que resultó en la caída definitiva de ambos. Con la derrota, Marco Antonio y Cleopatra se retiraron a Egipto, donde el final de su reinado estaba cerca. La noticia de la derrota llegó rápidamente a Roma, y Octavio, ahora en control absoluto de Roma, avanzó hacia Egipto con la intención de anexarlo a su imperio. A medida que el cerco romano se estrechaba, Marco Antonio se suicidó, creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto. Desgarrada por su pérdida, Cleopatra también se quitó la vida poco después, en el año 30 a.C., según la versión más conocida de la historia, a través de la mordedura de una cobra, aunque existen otras teorías sobre la forma exacta de su suicidio. Con su muerte, Egipto pasó a ser una provincia romana,
poniendo fin a más de 3000 años de civilización faraónica y a la dinastía ptolemaica. El legado de Cleopatra es complejo. Si bien su muerte marcó el fin de la independencia de Egipto, su figura perduró a través de los siglos como un símbolo de poder, inteligencia y feminidad. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido retratada de muchas maneras, como una seductora mujer fatal, como una estratega política brillante y como una víctima de las circunstancias. Sin embargo, lo que es indiscutible es que Cleopatra fue una mujer que, en un mundo dominado por hombres, logró una influencia sin igual. A lo largo de los siglos, su imagen ha sido moldeada en la literatura, el cine y el arte. Desde las tragedias de Shakespeare hasta las películas de Hollywood, Cleopatra ha sido reinterpretada una y otra vez. La actriz Elizabeth Taylor, por ejemplo, es quizás la más famosa en interpretar a la reina egipcia en la película de 1963, una de las producciones más caras de la historia del cine. Pero más allá de las leyendas y las interpretaciones modernas, Cleopatra sigue siendo una figura fundamental para comprender la historia del mundo antiguo. Su vida fue un testimonio de la lucha por el poder, la habilidad para navegar las intrincadas relaciones diplomáticas de su tiempo y la capacidad de un ser humano para trascender las fronteras de su época. Cleopatra no solo fue una reina que luchó por mantener su trono, fue una mujer que entendió que la política, la cultura y el amor eran instrumentos poderosos que podían definir el destino de naciones enteras. En resumen, Cleopatra VII fue una mujer que vivió en el cruce de dos mundos, el de Egipto y el de Roma, y que utilizó su astucia, su belleza y su inteligencia para dejar una marca indeleble en la historia. Su legado perdura no solo en los textos históricos, sino también en la forma en que su figura ha trascendido hasta convertirse en un mito, una leyenda viva que sigue inspirando a generaciones después de más de 2000 años de su muerte. Si te ha interesado conocer más historias sobre mitos y leyendas, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.